Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Anderson Soriano y en este video vamos a ver cómo importar una base de datos al programa estadístico RStudio, ya sea una base de datos que esté en formato Stata, en formato Excel, en formato SPS o en algún otro formato. Primero veremos cómo es que tiene que estar nuestra base de datos para que sea correctamente importada al programa estadístico RStudio. Segundo, conoceremos cuáles son los comandos que utilizaremos para importar bases de datos a R. Finalmente, aprenderemos cómo guardar esa base de datos que hemos importado en nuestro RStudio para que podamos utilizarla en nuestros análisis. Esta base de datos que se puede visualizar aquí es como idealmente buscaremos siempre tener nuestros datos. Si nos fijamos, en cada una de las columnas hay una variable. Por ejemplo, en la columna A está la variable sexo, en la columna B está la variable edad y así sucesivamente. Siempre recuerden, en cada una de las columnas debe haber solo una variable. Como segunda característica de esta base de datos es que en cada una de las filas tenemos el dato de una sola persona. En la primera fila tenemos el dato de una persona, en la siguiente de otra persona y así sucesivamente. Esta es la segunda característica importante que siempre tenemos que intentar que tenga nuestra base de datos, que en cada una de las filas vaya una de nuestras unidades de análisis. Los comandos para importar bases de datos a R tienen la característica de que todos inician por la palabra read y seguido va usualmente el tipo de archivo que queremos importar. De esta forma, si queremos importar un archivo separado por comas, utilizaremos el comando read.csv. Si queremos importar un archivo Excel, utilizaremos el comando read-xlsx y así sucesivamente con el tipo de base de datos que querramos importar. Ahora, no todos estos comandos están preinstalados en RStudio, sino que algunos de ellos se encuentran en paquetes que tendremos que instalar previamente para poder acceder a esos comandos. Y los nombres de esos paquetes son los que se pueden visualizar en esta última columna. Hay comandos de rbase y también de otros paquetes como el readxl o el paquete haven. Para importar una base de datos, la forma de escribir el comando es similar a lo que ya hemos visto previamente en el anterior video en donde hablamos específicamente de cómo escribir comandos. Por ejemplo, si queremos importar un archivo read.csv, escribiremos este comando, a continuación los dos paréntesis y dentro de las dos paréntesis irá la dirección en donde está nuestro archivo. Como ven, en este caso estamos utilizando nuevamente comillas. Y este es un punto importante. Siempre que querramos escribir la dirección de alguna carpeta de nuestra computadora, tendremos que utilizar dos comillas para que R entienda que es esto lo que buscamos. Otro detalle aquí es que si se fijan, el nombre de nuestra base de datos no le estamos poniendo tal cual, sino que siempre la finalizamos con el tipo de archivo que es. Así que si estamos importando una base de datos en formato CSV, esta tiene que terminar en .csv y este .csv tiene que coincidir justamente con el comando que estemos utilizando. Si queremos importar un archivo Excel de forma muy similar, utilizaremos el comando read-xlsx y nuestra base de datos tiene que ser de formato xlsx y tiene que finalizar en este tipo de archivo. Ahora, si nosotros realizamos este proceso solamente, si ejecutamos este código en la consola, visualizaremos nuestra base de datos, pero no la podemos utilizar para nuestro análisis. Si queremos utilizarla, tendremos que guardarla dentro de RStudio. Con la ayuda del símbolo igual, añadiremos a la izquierda o a la derecha el nombre que le queremos poner a esa base de datos que estamos importando. Este nombre puede ser de cualquier tipo. La característica que tiene que ser un nombre seguido. O sea, no podemos poner base separado datos, sino que tiene que ser base-datos. Un solo nombre que sea todo junto. Entramos dentro de RStudio y vamos a ver cómo importar una base de datos. Dentro de nuestra carpeta datos, en la ventana de archivos, pueden ver que he cargado dos bases de datos, una en formato CSV y una en formato XLSX, que voy a importar ahora a este proyecto. La forma de ubicar los archivos de nuestra computadora en R, mencioné que es a través
de las comillas. Cuando nosotros escribimos las dos comillas, dentro de ellas, si hacemos clic en la tecla tabulación, nos aparecerá un menú junto con todos los archivos que tenemos dentro de nuestra carpeta de trabajo. Y es de esta forma que muy sencillamente nosotros podemos seleccionar la carpeta de datos, nuevamente hacer clic en la tecla tabulación y seguir buscando nuestros datos en formato CSV o XLSX. Simplemente utilizamos las comillas y presionamos la tecla Tab, la tecla de tabulación, para obtener el contenido de toda nuestra carpeta de trabajo. Primero vamos a importar el archivo .csv. Utilizaremos el comando read.csv. Y ni bien lo empiezo a escribir, pueden ver que R reconoce qué es lo que yo quiero y me da como sugerencia. Hago clic en Enter, se autocompleta el comando con sus paréntesis. Dentro yo tengo que escribir las comillas y ahora, junto con la tecla tabulación, voy buscando el archivo que quiero importar. Es el archivo .csv. Si nos fijamos, concuerda tanto el comando como el tipo de archivo, ¿no? Y esto es lo que siempre tenemos que asegurarnos que esté para que se importe correctamente. Si ejecutamos este código como tal, veremos que el resultado no es el más óptimo, sino que nos sale una base de datos bastante desordenada, como si todas nuestras variables se hubieran mezclado en una sola columna. Esto sucede debido a que algunos archivos CSV es necesario que agarre tú le digas por qué están separadas las variables. Como se ve aquí, el símbolo de separación es el punto y coma, y es por eso que yo voy a agregar aquí como un segundo argumento. Voy a hacer clic en la tecla tabulación y me aparecerá una lista de otros argumentos que puedo añadir. El que voy a añadir es el que dice sep. Escribo dos comillas y dentro de estas dos comillas escribiré el símbolo por el cual mis variables están separadas, que como he mencionado es un punto y coma. Al ejecutar todo este código, el resultado será distinto. Si nos vamos hasta el inicio, que ya no tenemos una sola columna donde está todo mezclado, sino que tenemos separado la variable sexo, la variable edad, la variable educación y así, etcétera, con las demás. Este pequeño detalle es algo que ocurre con los archivos CSV. Ahora, para instalar un archivo Excel tenemos que instalar un paquete previamente. Este paquete se llama readxl. Y para instalarlo utilizaremos nuestra comando install package, dentro el comando readxl. Y una vez que tengamos este código escrito, lo ejecutamos en la consola. Me preguntará si quiero reiniciar R, yo le voy a poner que no. Y empezará a instalar. Cuando termina, aparece que se ha descargado en esta carpeta. Y el segundo paso, como ya vimos en el video previo, donde hablamos de comandos y paquetes, es abrir el paquete. Y para esto nos ayudaremos del comando library. Dentro, lo único que hay que escribir es el nombre de ese paquete que queremos abrir y este lo ejecutamos en la consola. Finalmente, para asegurarnos que hemos instalado y abierto el paquete correctamente, vamos a utilizar el comando readxlsx, el cual vemos que aparece en el menú de sugerencias. Y a su vez vemos que entre dos llaves dice readxl, haciendo referencia a que este comando pertenece al paquete readxl, que hace un momento instalamos y abrimos. Lo seleccionamos y dentro de dos comillas buscamos nuevamente nuestro archivo. Junto con la tecla tabulación vamos buscando entre carpeta hasta llegar al archivo XLSX. Siempre recuerden que tiene que estar la terminación del tipo de archivo para que pueda funcionar correctamente. Ejecutamos esto en la consola y como resultado tenemos la misma base de datos que vimos hace un momento, pero ahora la hemos importado desde Excel. Sin embargo, para trabajar con nuestra base de datos tendremos que hacer un paso adicional, el cual es guardar esta base de datos importada en RStudio. Para eso añadimos el símbolo de igual y a la izquierda ponemos el nombre que le vamos a dar a esta base de datos dentro de R. Yo le voy a poner el nombre de nueva base. Ejecutamos esto en consola
Y ahora en nuestro ambiente aparecerá esta base de datos que hemos importado. Incluso nos dice cuántas filas tenemos 385, y nos dice cuántas variables tenemos en esta base de datos. Tenemos 11 variables. En el próximo video veremos algunos comandos para explorar esta base de datos que acabamos de importar. No olvides suscribirte si quieres aprender más, y también déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video y si quieres que hable de algún otro tema. Nos vemos en el siguiente video.